Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un recuento y también de pronto una retroalimentación de son los organelos citoplasmáticos. Iniciando, vamos a mencionar la pared celular. Ya hemos hablado de la membrana celular, de transporte a través de membrana. Entonces, es importante mencionar que la pared celular es una estructura que le da rigidez a la mayoría de los tejidos celulares, que son vegetales. Em, no solamente a los vegetales, sino también a células como las procariotas, en las que además de darle rigidez, les está concediendo más bien una protección para condiciones ambientales desfavorables. Por ejemplo, cuando hay un aumento en la temperatura, cuando hay poca humedad o cuando el medio en el que se encuentran inmersas presenta algunas sustancias que pueden ser tóxicas y que pueden impedir el buen funcionamiento de la célula. Esta pared celular está formada en cuanto a vegetales por fibras de celulosa, donde pueden estar incorporadas sustancias como la lignina. Cuando nosotros cuando tomamos una hoja de un árbol e intentamos doblarla, a veces esta presenta alguna resistencia a doblarse, y si terminamos de doblarlas y juntamos las dos puntas, em, la hoja tiende a partirse. Entonces pierde flexibilidad cada vez que aumente su rigidez. Y esto se debe a la lignina. Entonces, la mayoría de lignina se encuentra en gran porcentaje en las hojas de algunos árboles. Mm, Debido a la pared celular, presenta la necesidad de formar algunos canales para la conexión entre células para formar un tejido. Entonces, esos canales se llaman los plasmodesmos. Entonces, finalmente, las células vegetales no son eh, organismos independientes, sino que como forman tejidos, pues necesitan estar en continua comunicación. En cuanto al citoplasma, que está formado por una sustancia líquida de aspecto viscoso, resulta de la mezcla de azúcares, grasas, proteínas, minerales. En este podemos encontrar dos tipos de sustancias inmersas. Entonces pueden estar inclusiones citoplasmáticas, que son unos gránulos, que son sustancias de reserva que la planta a veces utiliza. Por ejemplo, en el caso de la papa o del arroz y el trigo, encontramos gránulos de almidón. También se pueden encontrar gránulos de carbohidratos, de grasas o de minerales. Algunos orgánulos del citoplasma que ya hemos mencionado: las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, el centrosoma, las vacuolas, los plastos y los plastidios que conforman o de los que hacen parte los cromoplastos, los cloroplastos y los leucoplastos. Estas, que son las mitocondrias, son más complejas de lo que se ha visto. Tendemos a dibujarlas sencillamente con una línea curva, pero esa línea lo que representa es esta, que es la matriz mitocondrial, en la que se desarrolla el proceso de oxidación del alimento. Por esto, la mitocondria se considera una central energética, porque al proceso de oxidación del alimento nos permite liberar ATP. Recordemos que el ATP es el adenosín trifosfato, que es una molécula de energía. Entonces, cada vez que se esté haciendo una oxidación de alimento y que se esté combinando oxígeno y liberando dióxido de carbono, se está formando moléculas de ATP. Esta mitocondria está conformada por que es la cresta como tal. Todo esto viene siendo la cresta mitocondrial, que está protegida por una membrana interna, y la mitocondria como tal envuelta en una membrana externa. El interior de esta cresta es lo que se conoce como una matriz no referida al aparato reproductor femenino, sino más bien haciendo referencia a todo este espacio que hay en medio de esta membrana con este pliegue de acá.
Entonces, todo ese espacio que hay entre pliegue y pliegue, todo esto conforma la matriz. Entonces, este espacio que se ve en azul es la matriz mitocondrial. Y en su interior ocurre el proceso de oxidación del alimento. Ya los ribosomas son gránulos esféricos que son adheridos a la membrana o libres en el citoplasma. Su función es fabricar proteínas. Ya habíamos visto que están unidos al aparato, al retículo endoplasmático rugoso, que es este de acá. Los dos cumplen una función de síntesis de proteínas, por eso se encuentran adheridos. Entonces nosotros reconocemos que el retículo endoplasmático es rugoso cuando presenta adherencia de ribosomas, y es el retículo endoplasmático liso pues cuando ya no las tiene. Están cerca de el núcleo. Este retículo endoplasmático rugoso produce proteínas y se encuentra abundante en células del hígado y del páncreas. El retículo endoplasmático liso ya tiene la función de transporte de materiales al interior de la célula. En cuanto al aparato de Golgi, la función de él es formar unas vesículas. Algunas dan origen a los lisosomas. Los lisosomas, recordemos que en su interior tienen algo que se llaman las enzimas. Las enzimas son unas sustancias proteicas que cumplen la función de descomponer, desintegrar o romper algunas sustancias que entran a la célula. Pueden ser alguna sustancia que se utilice como alimento, también puede ser de pronto partes de células o células más bien que en algún momento se consideran ya inservibles. Entonces, por proceso natural de muerte celular, estos lisosomas van a atacar ese tipo de contenido celular. También elabora gran cantidad de carbohidratos, almacena sustancias producidas en el retículo endoplasmático, en el interior ya de su lumen, ¿no? Recordemos que estos son algunas cavidades. em, y empaqueta adecuadamente para enviarlas al exterior. Entonces cumple funciones de exocitosis. Recordemos que la exocitosis era sacar de la del interior de la célula, dentro de una vesícula, alguna sustancia que necesita, que de pronto es tóxica o que es desecho de la célula. En las células vegetales segrega celulosa, sustancia que le da dureza a las plantas. Y bueno, ya como tal los lisosomas son las vesículas que se pueden formar a partir del aparato de Golgi. Entonces, recordemos que en su interior pues tiene las enzimas. Entonces, en este caso nos están mostrando que hay una partícula de alimento, que es esta de acá, que va a ser digerida, y en el momento que el aparato de Golgi está formando el lisosoma primario que contiene las enzimas, se van a fusionar las dos membranas, se van a unir y van a compartir el contenido interno, donde los lisosomas van a descomponer esta partícula de alimento, para luego liberar las sustancias que necesita la célula, que se quedan en el interior, y encerrar, deja cubiertas con su membrana las sustancias que ya son desechos. Entonces los saca por un proceso de exocitosis. Em, Estas enzimas rompen grandes moléculas de grasa, de proteínas, de ácidos nucleicos, dan origen a compuestos simples que pueden ser oxidados por las mitocondrias. En el proceso de alimentación, recordemos que las mitocondrias son centrales energéticos. em, es un mecanismo también de defensa, los lisosomas. Cuando la membrana se rompe, las enzimas acumuladas se liberan y destruyen los componentes celulares, evitando enfermedades y centros de infección. Entonces, si de pronto esta que es mi célula en algún momento pierde como su capacidad de activa, si ya de pronto es una célula que ya está em, por procesos de muerte celular, ya está destinada a no funcionar más, son los lisosomas los que se encargan de ir descomponiendo internamente a la célula. Em, Tiene una labor que se conoce como labor de soldado de los glóbulos blancos, por decirlo así.
Cuando estos encuentran una bacteria o un elemento extraño, lo engloban y los lisosomas vierten su contenido para destruirlo. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. El proceso aquí de invaginación de la membrana, que es la membrana celular. Entonces se invagina, se introduce la partícula de alimento y esta es destruida y descompuesta. Esto es por endocitosis y ya por exocitosis la expulsión de lo que ya no necesita la célula. Se encarga de hacer desaparecer células cuando el proceso natural lo exige. Entonces volvemos a lo mismo, a la muerte celular programada. En cuanto al centrosoma, es un organelo circular que en su interior tiene dos centriolos, que son los que hacen parte importante del proceso de división celular. Entonces, recordemos que el núcleo en su interior tiene unos cromosomas que contienen el ADN, que es el material genético, el que nos dice cómo va a ser el color de los ojos, el tamaño del cuerpo, la forma del cabello, la textura, el color de la piel. Entonces, estos se van a encargar de repartir muy bien esa información para que el organismo se desarrolle de manera normal y para que también su cuerpo crezca de manera uniforme. Em, Está cerca del núcleo y también puede ocupar el espacio del aparato de Golgi. Estas de abajo, que son las vacuolas, son burbujas que contienen un jugo vacuolar, son bolsas que aparecen o desaparecen de acuerdo a las necesidades de la célula. Sirven como depósito de azúcares, colorantes, aceites, grasas y también regulan la cantidad de agua interna. Entonces, en algún momento la célula necesita absorber agua y no tiene dónde almacenarla, pues la guarda en su vacuola y en el momento que necesita expulsarla, saca de su vacuola esa cantidad de agua. Los plastos o plastidios son exclusivos de las células vegetales de acuerdo con la presencia o ausencia de coloración. Entonces, estos son los que les dan colores a las flores, al tallo, el color amarillo, por ejemplo. En este caso están los cromoplastos, que es cuando hay color, y los leucoplastos, que es cuando se utilizan como almacenamiento. Entonces, son corpúsculos que contienen diferentes pigmentos que colorean ciertas partes de la planta. Entonces tenemos la lasantofila, que es el pigmento amarillo. También están los carotenos, que son los pigmentos marrones, rojizos. Y están, por ejemplo, también los cloroplastos. Estos son bien importantes porque son los más abundantes en las plantas. Su color es característico el verde y se debe a la presencia de clorofila, donde los cloroplastos y las mitocondrias pues, son los generadores de fuerza de toda la vida en la Tierra, porque los cloroplastos capturan la energía mediante un proceso de fotosíntesis y las mitocondrias son las encargadas de liberar esa energía. Ya los leucoplastos son incoloros y cumplen diversas funciones. Cuando intervienen en el almacenamiento del almidón, reciben el nombre, por ejemplo, de amiloplastos. Entonces ya sabemos nosotros, amilo, entonces viene siendo como lo que se refiere a la palabra almidón, y plastos, pues a que es un corpúsculo que viene siendo un cromoplasto, como estos. Ya para finalizar el núcleo tiene como función contener el material genético y darle funcionamiento a toda la célula. También interviene en el proceso de división celular, ya que contiene el ADN en su interior. Es el centro de información que dirige el funcionamiento de la célula y en su interior contiene también, además de ADN, ARN, que es el ácido ribonucleico, el que nos ayuda a formar proteínas y de manera indirecta también ADN. La membrana nuclear, que es la que rodea y protege al núcleo, tiene poros, estos de acá, por donde se produce el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma, porque recordemos que este es el organelo central, entonces está dentro de la célula. El jugo nuclear, que es un líquido viscoso donde están disueltos los productos nucleares y sustancias del citoplasma. El cromonema, que es un conjunto de filamentos que forman una red
de microtúbulos en el jugo nuclear, acá, que cuando el cromonema se fragmenta, entonces da origen a los cromosomas. Entonces el ADN está suelto, está desorganizado y cuando ese cromonema se rompe, entonces logramos ver la estructura completa de cómo es un cromosoma. Y el nucleolo, que es este de acá, es el que contiene el ARN. No tiene una membrana como tal, sencillamente es la aglomeración de todo el ARN de la célula. Produce los ribosomas, es clave en la síntesis de proteínas, entonces se encuentran más cantidad de nucleolos en las células que conforman el páncreas o de pronto nucleolos con mayor tamaño, ya que el páncreas pues es productor de proteínas. Y este nucleolo desaparece en el momento que empieza el proceso de división celular. Entonces, con esto damos por terminada la parte de lo que tiene que ver con organelos celulares. A continuación pueden empezar a desarrollar su ejercicio del aula virtual. Espero que les vaya bien y cualquier duda pues me escriben a la plataforma. Hay una parte que tiene mensajes o me escriben al WhatsApp.